La perla perfecta, capítulo 3 de Bárbara Cartland. Después de todo, el marqués podía pagar los mejores médicos si era necesario. No tardó mucho en llegar a la estación. El día anterior el recorrido resultó mucho más cansado, pues había tenido que caminar todo el trayecto de ida y también de regreso. El viejo maletero la recibió con cariño y le llevó el equipaje hasta el andén. Norita le extendió la mano a Ben. «Muchas gracias, Ben», expresó. «Muchas gracias por traerme hasta aquí. Tenga usted mucho cuidado con esa gente de Londres», la volvió a prevenir Ben. «Lo haré», prometió Norita. No tuvo que esperar mucho a que llegara el tren. Compró el boleto y se sintió contenta de poder viajar en primera clase sin que aquello le pesara en la conciencia. El maletero le encontró un compartimento que estaba reservado para damas exclusivamente. Segundos después el tren se puso en marcha. Norita agitó la mano en señal de despedida, hasta que la estación desapareció y se sentó a pensar en sí misma. «Me voy a enfrentar al mundo», pensó, tal como lo hacen las chicas de las aldeas cuando aceptan un trabajo, en una casa en la cual no conocen a nadie. Ahora podía comprender muy bien el por qué las chicas de apenas 15 años lloraban cuando se despedían de sus padres. Aquello era aterrador. Sin embargo, tenía suerte porque iba a trabajar en un lugar donde la señorita Marsh había estado durante varios años. Estaba segura de que la gente la quería y la respetaba. No obstante, sabía que le iba a ser difícil comportarse como una institutriz. Era muy consciente de que sus antepasados habían sido parte de la historia de Inglaterra. Su madre le había dicho a menudo: «Quizás seamos pobres, pero nuestra sangre es tan aristocrática como cualquier otra en el país, y eso es algo de lo que siempre debes sentirte orgullosa, querida». En un principio, Norita había sido demasiado joven para entender lo que la dama había querido decir. Después había comprendido que su madre le daba a entender que solo importa la estirpe y no cómo se vive. «No es vergüenza ser pobre», le había dicho su padre en cierta ocasión. «Es algo por lo que no se pide perdón». Con frecuencia Norita lo había escuchado comentar con franqueza: «No puedo pagar eso» o «no me alcanza». Otro hombre de menos valía hubiera inventado toda clase de excusas para no tener que reconocer su pobreza. «Ahora voy a estar en una posición en la cual tendré que servir», se dijo Norita, «pero no voy a ser sumisa ni voy a permitir que me pisoteen». Aquella idea la hizo levantar un poco la cabeza, pero comprendía que estaría sometida a alguien que estaría pagando su sueldo y esperaría que fuera servil. ¿Y si el marqués le diera órdenes como si fuera una esclava? Mi sangre es tan linajuda como la de él, y se lo voy a decir. Habló en voz alta y después rió. Estaba dejando volar su imaginación como solía hacerlo con frecuencia. Tal como la señorita Marsh se lo advirtiera, era muy poco probable que viera al marqués, y si lo hacía, de seguro éste no se iba a comportar como un emperador romano. «Hasta los esclavos se rebelan», pensó Norita recordando la historia, pero evitó recordar lo que le había ocurrido a estos por hacerlo. La joven llegó a la estación de Paddington donde, tal como se lo había prometido la señorita Marsh, la estaban esperando 2 sirvientes del marqués. Ella de inmediato reconoció sus libreas con los botones de plata que llevaban el escudo heráldico del marquesado. Un carruaje muy elegante la aguardaba, y también había una carretela para el equipaje. Aquel carruaje era muy diferente a la carreta en la cual había viajado del pueblo a la estación, y el irónico contraste de la situación la hizo reír. Los sirvientes del marqués, que obviamente eran muy conscientes de su posición, se hubieran sentido horrorizados ante la idea de tener que viajar en una carreta de abono. Como papá solía repetir, se dijo, ser pobre no tiene nada de malo, pero los mendigos no pueden dictar condiciones. El marqués era un perfeccionista. Organizaba todos sus asuntos con una pericia que era la envidia de todos cuantos trabajaban para él. Cuando comenzó a construir su yate, estaba decidido a que éste fuera más grande, rápido y lujoso que cualquier otro yate a flote. Continuamente le sugería a los constructores cambios y añadiduras, y se la pasaba inspeccionando los de otras gentes en diferentes puertos del mundo para estar seguro de que el suyo
lo sobrepasaba en todo. Cuando el yate estuvo listo poco antes de la Navidad, decidió que el primer viaje debería de ser inolvidable. En realidad no había pensado en salir de Inglaterra hasta más avanzado el año. Ahora, Lady Bettín lo había motivado para partir lo antes posible. La idea de visitar el Golfo Pérsico le llamaba mucho la atención. Aquel era un lugar que nunca había visitado, pero en el que había pensado con frecuencia, debido al interés que tenía en las joyas. Tan pronto como regresó a la casa Hawke, se sentó para preparar la lista de sus invitados. Jamás se le hubiera ocurrido viajar a solas con una mujer, o con muy pocos invitados, para encontrar después que el viaje le resultaba tedioso. Haciendo una mueca, recordó lo pronto que una cara bonita o un cuerpo sensual lo llenaban de hastío. Por lo tanto, sentado en su estudio, se puso a repasar la lista de sus innumerables amistades, de las cuales solo unas cuantas podían clasificarse como íntimas. Sin ninguna dificultad escogió a Lord y Lady Langley. Él los conocía desde hacía ya bastante tiempo, y había servido en el mismo regimiento que George Langley. Siempre los había considerado como la pareja perfecta. Se complementaban uno al otro y se amaban tanto que aún después de 10 años de matrimonio, ni a George ni a Elizabeth se les hubiera ocurrido ser infieles. Elizabeth Langley poseía belleza, tacto y encanto. Tenía la capacidad de poder limar asperezas y tranquilizar a los exaltados. Por su parte, George siempre resultaba una grata compañía y podía hacer reír a todos. Además, era un excelente jugador de bridge. Muy a su pesar, el marqués tenía que reconocer que hasta la mujer más bella tendía a aburrirlo cuando no le estaba haciendo el amor. Por lo tanto, planeó tener por lo menos a otros 3 invitados que jugaran al bridge tan hábilmente como él. Las mujeres podrían jugar de vez en cuando, aunque pensaba estipular como regla que aquel sería un pasatiempo para hombres. Esto quería decir que necesitaba a 2 jugadores más, y por un momento pensó en Sir Mortimer Gerson. Este era un excelente jugador, pero también era una amistad reciente, y aunque parecía bastante afable, el marqués no estaba seguro de si lo aceptaría como amigo íntimo. Pero el hecho de que fuera tan bueno en el bridge pesó a su favor y fue incluido en la lista. Esto significaba que también tendría que añadir a Lady Hermione Melton. Hermione Melton era viuda y una belleza connotada. Era muy diferente a Lady Bettín, y las dos rivalizaban por ser las más aclamadas desde un punto de vista público y también privado. En el parque Hyde la gente se subía en las sillas para ver pasar a Lady Bettín, y los ojos de Lady Melton brillaban con ira si no hacían lo mismo con ella. Sin lugar a dudas era muy espectacular y resultaba difícil no prestarle atención, aún en medio de una gran multitud. Tenía cabellos rojos como el fuego, piel del color de las magnolias y una figura que le debía muy poco a la corsetería. Durante los últimos 2 meses, Lady Melton había sido escoltada a todas partes por Sir Mortimer, y se especulaba sobre si él sería el sucesor de su difunto marido. Si no por otra cosa, solo por el hecho de que era muy rico. Quedaba lugar para otro hombre en la lista de invitados, y el marqués no dudó en seleccionarlo. Su amigo más íntimo era el honorable Peregrine Napier, único hombre en el cual confiaba por completo. Perry, como todos lo llamaban, había estado en Eton con él, y como eran de la misma edad, asistieron juntos a Oxford. Más tarde, ambos habían servido en el mismo regimiento, y pasado mucho tiempo explorando el mundo. Era imposible pensar en hacer aquel viaje sin llevar a Perry, consideró el marqués. Como por lo general estaba necesitado de dinero, Perry pasaba la mayor parte de su tiempo con el marqués, y pocas veces iba al lúgubre castillo de su padre en Northumberland. El marqués estaba encantado de que Perry montara sus caballos, que se hospedara en cualquiera de sus casas y en compartir todo con él. Para el marqués, Perry era como el hermano que nunca tuvo. Con él quedaba completa la lista de invitados, aunque pensaba preguntarle si deseaba invitar a alguna dama en particular. El marqués sabía que en aquellos momentos Perry padecía de un corazón herido, ya que había perdido a la belleza que lo acompañara durante casi 1 año. Ahora ella iba a casarse con el duque de Cumbria. No puedo culparla, le había comentado Perry al marqués, ya que, como tú sabes, no tengo nada que ofrecer excepto a mí mismo,
y eso tiene muy poco valor en el mercado matrimonial. Lo siento, mi viejo, le había dicho el marqués, pero recuerda que hay muchas otras mujeres en el mundo. Por el momento me desagradan todos los miembros de ese sexo maldito, exclamó Perry con enojo. Había salido de la habitación mientras hablaba, y el marqués sabía que nada podía hacer para consolarlo. Desde un principio pensó que Sybil Dorchester solo se estaba aprovechando de Perry. Estaba determinada a llevar a cabo un matrimonio brillante, que la estableciera en sociedad por el resto de su vida. Perry estaba fascinado con ella, lo cual no era sorprendente. Tomando en consideración lo hermosa que era, ¿qué hombre enamorado podía escuchar consejos? El viaje hará que Perry se olvide de Sybil, pensó el marqués, y envió a un sirviente para que fuera a la morada de éste y pedirle que acudiera a la casa Hawke de inmediato. Después comenzó a escribir cartas al resto de los posibles invitados. Les comunicó que partirían en un lapso de 3 días. Estaba seguro de que todos iban a protestar, aduciendo que no podrían estar dispuestos en tan poco tiempo. Pero también estaba seguro de que todos lo lograrían. Después, en compañía de su secretario, el marqués comenzó a planear todo hasta el más mínimo detalle. Como viajero experimentado que era, consideraba un error llevar damas a través de la bahía de Vizcaya. También deseaba tener el yate para él solo durante los primeros 4 días. Si hay algo que no funcione bien o que necesite corregirse, podremos repararlo en Gibraltar, pensó. Le informó a su secretario que partirían en 2 días más. Un carro especial sería añadido al tren de Calais para conducir a sus invitados hasta Marsella, donde él los estaría esperando. El marqués terminó sus instrucciones con la lista de los sirvientes que debían acompañarlo en el yate. Y como una idea de último momento le dijo al señor Seymour: «A propósito, Sir William, ¿quiere que Lady Alice viaje a algún lugar más cálido? La niña y su institutriz, ¿cómo se llama? La señorita Marsh, viajarán conmigo en el yate». El señor Seymour levantó la cabeza para explicar que la señorita Marsh se iba a marchar, pero fue demasiado tarde. El marqués ya se había retirado. Entonces pensó que aquello carecía de importancia y que lo que él tenía que cuidar era que Lady Alice estuviera lista y a bordo del barco antes que el marqués. Hizo una nota al respecto y comenzó su titánica tarea de tener todo preparado a tiempo. El marqués se hubiera sorprendido si hubiera conocido las diferentes reacciones que provocaron sus invitaciones. Elizabeth y George Langley dudaron en un principio. «Yo estoy dispuesto a ir a cualquier parte con Selwyn», dijo Lord Langley, «pero las mujeres que suelen acompañarlo me resultan muy aburridas después de una semana en compañía de ellas». «Lo comprendo, querido», respondió Elizabeth Langley, «pero cuando Selwyn termina con ellas, éstas vienen siempre a llorar en mi hombro, y tú siempre tienes algo urgente que hacer». Ella rió mientras hablaba y su esposo le puso el brazo alrededor de los hombros, diciendo: «No entiendo por qué Selwyn no encuentra a alguien como tú. Llevamos 10 años de casados, pero yo siento como si el tiempo se hubiera detenido y no fueran sino 10 meses». Elizabeth Langley rió. «Lo que acabas de decir me hace sentir muy dichosa. La verdad es que cuanto más veo a otras mujeres, más te quiero a ti», exclamó Lord Langley. Su esposa lo besó. «El problema contigo es que, al igual que Selwyn, eres demasiado listo y ambos esperan demasiado», dijo la dama. «Lo único que te pido», expresó Lord Langley, «es que si vamos en este viaje, que sin duda te hará bien, me protejas de las mujeres que lloran cuando Selwyn no les hace caso, y de los hombres que piden dinero prestado porque perdieron mucho en el juego». Su esposa sonrió. «Te prometo hacerlo, y en verdad será un placer poder estar bajo el sol. Tú sabes que febrero es un mes horrible en Inglaterra». En otra casa de Mayfair, Lady Melton estaba leyendo la invitación del marqués como si no pudiera creerlo. Hacía varios meses que había decidido que, de entre todos los hombres que ella había conocido, el marqués era único. Él era el más atractivo, el más sobresaliente y definitivamente el más excitante. Lord Melton había muerto en un accidente de casa 4 años después de casados, pero su matrimonio se había vuelto insoportable desde 2 años antes de su muerte. Ella no había fingido llorar a un hombre a quien había comenzado a odiar. Lord Melton fue siempre dominante y agresivo, y le había hecho muy poco caso a su esposa, pero se ponía iracundo cuando cualquier otro hombre lo hacía.
Hermione Melton sabía muy bien que era bella. Su hermosura era un fuerte atractivo para el sexo opuesto, y sus padres se habían sentido muy agradecidos de haberla podido casar casi tan pronto como salió de la escuela. El coronel Brent venía de una respetable familia de campo. Había servido en los granaderos y era considerado por todos como el perfecto caballero inglés. Su esposa también tenía muy buenas cualidades, pero tampoco eso les daba derecho a mezclarse con la sociedad elegante que tanto apreciaba la belleza y la personalidad de su hija. A sus vecinos, Hermione les parecía un tanto teatral. Las madres de las damitas muy correctas sacudían la cabeza y decían que no sería extraño que Hermione acabara mal. Fue fácil ver su disgusto cuando ella, con apenas 18 años, se casó con Lord Melton y se convirtió en parte de la sociedad despreocupada que rodeaba al príncipe de Gales. Para Hermione, aquello fue como entrar en un cuento de hadas. El único problema era que de ninguna manera podía imaginarse a su esposo como el príncipe encantado. Cuando él atinadamente partió de este mundo, ella tuvo suficiente dinero como para recibir y ser recibida en sociedad. Sin embargo, tenía el buen juicio de comprender que a los 26 años se encontraba en la cúspide de su belleza y que era un imperativo encontrar un marido adecuado. Las mujeres que tenían su físico eran vistas con recelo. Se daba cuenta de que algunas de las anfitrionas más importantes le enviaban invitaciones ocasionales, mas no lo hacían con la debida frecuencia. Ella había puesto su mente, sus pensamientos y sus deseos en el marqués. Se preguntaba cómo podría alejarlo de Lady Bettín, y ahora llegaba aquella invitación que le daba una oportunidad demasiado importante como para rechazarla. Hasta entonces, solo había tenido alguna que otra oportunidad de hablar con el marqués durante una cena o de bailar con él en una fiesta. Lady Melton no estaba sorprendida con la invitación. Era obvio que el marqués los estaba reuniendo, y sin duda habría invitado también a Lady Bettín para su propia diversión. «Ya habrá tiempo para cambiar todo eso», dijo Hermione Melton con confianza. No se olvidó de decirle a Sir Mortimer lo encantada que estaba de que pudieran estar juntos en lo que sería un viaje al paraíso. Hermione ya tenía puesta la mente en el marqués. Se mostraba muy interesada en las señales sobrenaturales, en los portentos, en los amuletos y en las brujerías. Ahora le quedaba muy poco tiempo para pensar en lo que iba a ponerse durante el viaje. En Islington consultó a su clarividente favorito. Este era un anciano que parecía un mago y que definitivamente tenía más visión que la mayoría de sus colegas. Como buen adivino, se preocupaba por conocer mucho acerca de sus clientes y se mantenía al tanto de los chismes sociales acerca de ellos. Hermione Melton le comentó que iba a partir en un viaje muy especial y deseaba saber qué podía ver él al respecto en la bola de cristal. El anciano no tardó mucho en asegurarle que iba a viajar en un yate. El Halcón del Mar había sido mencionado en todas las revistas sociales como el mejor yate privado que existía. No había día en que el nombre del marqués no fuera mencionado en las columnas sociales de los periódicos. Asociar a Lady Melton con el propietario del Halcón del Mar no fue difícil. El adivino miró la bola de cristal que descansaba sobre un paño de terciopelo negro y permaneció en silencio por un buen rato antes de decir: «Veo que se dirigen hacia el sol y por un periodo bastante largo de tiempo. Veo hombres de piel morena con turbantes y delfines que juegan en el mar». «Sí, sí, tiene usted razón», exclamó Lady Melton muy emocionada. «¿Y qué más? Veo a un hombre muy guapo. Él es astuto, se aburre fácilmente con lo común y cotidiano». «Eso es totalmente cierto», gritó Lady Melton emocionada. «Por su vida han pasado muchas mujeres», continuó diciendo el adivino, «y actualmente hay una en especial, mas no creo que él le sea fiel por mucho tiempo». Observó a su clienta y, tal como lo había esperado, vio una luz brillar en sus ojos verdes. «No, ella no va a durar», repitió él. «Pronto el hombre en cuestión buscará otra. ¿Y quién cree usted que pueda ser ella?» El adivino se inclinó un poco más sobre la bola de cristal. «Es muy difícil precisarlo», dijo, «pero estoy casi seguro de que es alguien muy diferente a la mujer con la cual tiene relaciones en el presente». Hermione suspiró de alivio. «¿Y sus cabellos?», preguntó ella. «¿De qué color son sus cabellos?».
El adivino permaneció en silencio un momento y enseguida habló. Ella es diferente en muchos aspectos. Es más bella, definitivamente más delgada, y creo que sus cabellos son como las llamas del fuego. Se percató del triunfo reflejado en la sonrisa de Hermione. Entonces, para asegurarse de que ella se fuera satisfecha, añadió: «No será fácil. Habrá dificultades y deberá tener cuidado de una mujer. Ella aparenta ser su amiga, pero es su enemiga. No confíe en ella». «Ciertamente no lo haré», expresó Lady Melton con determinación. El anciano se llevó la mano a la frente. «Ya no puedo ver más. Quizá pueda usted regresar otro día. Puede estar seguro de que así será». Hermione dejó 3 soberanos de oro sobre la mesa y se puso de pie. «Le estoy muy agradecida. Tenga cuidado de otras mujeres. No son buenas para usted». Eso era la verdad, pensó Hermione mientras se alejaba de aquella casa semiderruida. Las mujeres habían sentido celos y envidia de ella, desde que podía recordarlo, y Lady Pettin no era la excepción. Pero al final la iba a vencer. Hermione Melton estaba segura de aquello. Norita llegó a la casa Hawke y fue conducida al salón de clases. Para sorpresa suya se encontró con que Lady Alice estaba sentada frente al fuego, con una muñeca sobre las piernas. En lugar de la señorita March, una doncella sentada en una silla le leía un cuento infantil. Cuando el lacayo abrió la puerta, la doncella se incorporó, diciendo: «Ah, ya llegó usted, señorita. Tengo instrucciones de avisar a la señora Winter en cuanto estuviera usted aquí». Enseguida salió presurosa de la habitación, antes que Norita pudiera hablar. Norita se acercó a la chimenea y exclamó: «Buenos días, Alice. ¿En dónde está la señorita March?» «Ya se fue», contestó la niña con voz apagada y sin expresión. «¿Se fue?», exclamó Norita. Antes que ella pudiera hacer otra pregunta, una mujer, que a primera vista pudo ver que se trataba del ama de llaves, entró en la habitación. «Buenos días, señorita Combe», saludó ella. «Soy la señora Winter y me temo que le tengo malas noticias». «Alice acaba de decirme que la señorita March ya se marchó», comentó Norita. «Así es, señorita. Ella le dejó una nota que traigo aquí y me pidió que le dijera lo mucho que lo siente». «Supongo que su hermana se ha puesto grave». «Sí, y por eso tuvo que irse a Devonshire de inmediato». Norita sintió que los ánimos se le iban al suelo, pues había estado segura de que Mercy iba a estar allí para decirle lo que debía hacer. De pronto se sintió indefensa. «No se preocupe», le dijo la señora Winter. «La señorita March me hizo prometerle que haría todo cuanto fuera necesario para ayudarla, y yo nunca dejo de cumplir mi palabra. Gracias. Ahora lo primero que tengo que decirle es que no desempaque sus baúles cuando los suban aquí». «¿Nos vamos al campo?», preguntó Norita. Norita pensó que de ser así, todo sería más fácil. Podría jugar con la niña en los jardines, montar a caballo y disfrutar de todo lo que a ella le era tan familiar. «Lo que va usted a hacer», le estaba diciendo la señora Winter, «es salir de viaje en el yate de su señoría en busca de lugares más cálidos». Norita la miró con la boca abierta. «¿En el yate de su señoría?», repitió ella. «Sí, Sir William Smithson, quien como usted sabe es el médico personal de su majestad la reina, le dijo a su señoría que milady no debía permanecer en este clima tan frío y húmedo. Así que ustedes abordarán el halcón del mar mañana muy temprano». Norita contuvo la respiración. Por un momento pensó que no había escuchado bien. Si aquello era verdad, era la cosa más emocionante que podía haberle ocurrido. Y cuando supo que se dirigían a Bahrein, entonces estuvo segura de que estaba soñando. Más tarde, después de la comida, cuando Alice se recostó para descansar, la señora Winter le dijo exactamente lo que Sir William había dicho. «La pobre niña está anémica y además necesita un cambio de horizontes. Si usted me lo pregunta, debe estar entre gente más joven, como usted». Ella miró a Norita con ojo crítico. «Sin embargo, yo pensaría que usted es demasiado joven para ser una institutriz». «Ciertamente soy más joven que la señorita March», observó Norita, pues sabía que Mercy pasaba de los 60. «Durante años yo he pensado que Alice debe salirse de sí misma», dijo la señora Winter. «Creo que la señorita March ya había sugerido que tuviera otros compañeros de juego de su edad, pero estos rara vez están en Londres y no es fácil organizarlo en el campo».
Eso lo entiendo perfectamente, intervino Norita. Yo estoy segura de que el sol le hará mucho bien a la niña. Al final del día ella añadió, también es necesaria la comida adecuada. Cuando su madre vivía, ella se había asegurado siempre de que todo cuanto comían fuera apetitoso. Lady Wancombe no solo cocinaba muy bien, sino que había enseñado a varias chicas del pueblo a hacerlo igual. Después de la muerte de su madre, Norita había hecho lo mismo y ahora era también una excelente cocinera. Había estudiado el valor de los diferentes alimentos. La señora Cosnet nunca había sido cocinera, sino simplemente una mucama. Cuando estaban solas, Norita comía lo que ella preparaba simplemente porque le parecía demasiado trabajo cocinar para sí. Por lo tanto, anhelaba volver a saborear las deliciosas comidas que había disfrutado por tantos años. Estaba segura de que el marqués serviría en su casa los mismos alimentos que tanto le habían gustado a su padre. Por eso se sorprendió y se sintió frustrada cuando a la hora de la comida 2 lacayos le sirvieron a Alice y a ella lo que se podía clasificar como comida de internado. Había cordero, bien cocido pero insípido, papas hervidas y coles de Bruselas, todo apenas comible. Después vino un típico postre para niños consistente en pudín de arroz y ciruelas cocidas. No había crema, y la comida terminó con un poco de queso Stilton. A Norita este último le gustó, mas no se sorprendió cuando Alice se negó a probarlo. La niña había jugado con el cordero, pero casi no había comido nada, quejándose de que odiaba el pudín de arroz. Norita pensó que tarde o temprano tendría que hablar con el cocinero. Sin embargo, no tenía objeto hacerlo ahora, ya que mañana saldrían de viaje. A la hora del té, este resultó como ella lo había esperado, con emparedados gruesos y pastel de madeira, que a ella siempre le había disgustado desde niña. Su cena fue un poco mejor. A Alice le sirvieron pan con leche y además un vaso grande de leche tibia. «Odio la leche», exclamó ella. Al darse cuenta de lo poco que había comido la niña, Norita decidió que tenía que hacer algo, aunque no deseaba causar problemas en su primer día de trabajo. Le preguntó a uno de los lacayos si había chocolate en la cocina. Este pareció sorprendido, pero respondió: «Supongo que el cocinero debe tener, señorita. Entonces pregúntele si quiere ser tan amable de mezclar chocolate con la leche y calentarla una vez más para mi lady». Pasó un cuarto de hora antes que la leche regresara, y cuando por fin llegó, Norita convenció a Alice de que bebiera un poco. «Me gusta», exclamó la niña, y se bebió todo el vaso. Una doncella ayudó a Alice a bañarse, y no se retiró hasta que ella estaba vestida con su camisón. Norita la metió en la cama diciéndole: «¿Dices tus oraciones?». Cuando estaba muy cansada, la señorita Marsh solía decirlas por mí. «¿Cómo quiero que te duermas pronto, ya que mañana será un día muy agitado? Esta noche yo las diré por ti». Ella repitió las oraciones que le enseñaron cuando fue niña. 4 ángeles alrededor de mi cama, 2 a la cabeza y 2 a los pies, 2 que escuchan cuando rezo, 2 para llevarse mis pecados. «Me gusta esa oración», comentó Alice. «Te la voy a enseñar mañana», ofreció Norita. «Tiene una magia especial que te hará dormir pronto y despertarás sintiéndote bien y llena de energía». «¿Me cuentas un cuento acerca de eso?», preguntó Alice. «Te contaré un cuento acerca de eso y acerca del lugar al cual vamos». Durante la tarde, Norita le había contado varias historias, mas ahora comenzó a pensar en ella y en su ropa. Cuando apagó la luz de la habitación de Alice, entró en el salón de clases donde encontró a la señora Winter, quien la estaba esperando. «Esa pobre niña», dijo la señora Winter sentándose junto al fuego. «Me da mucha pena». «¿Por qué?», preguntó Norita. «Porque no parece disfrutar con nada», comentó la señora Winter. «Ella tiene todo cuanto una niña puede desear, pero la mitad del tiempo parece estar dormida». A Norita le fue difícil no decir que estaba segura de que la niña estaba mal alimentada. Pensó que nadie la iba a creer, pero recordó a su madre cuando decía: «La gente está contenta cuando está bien alimentada, por eso es preferible andar sin ropa que sin comer». Norita recordó lo disgustada que se había puesto su madre cuando descubrió que algunas niñas del pueblo estaban pasando hambre. La madre de ellas era demasiado haragana como para prepararles una buena comida, y su padre estaba sin trabajo. Ello significaba que ellas robaban y estaban en problemas.
Siempre que alguien se enfermaba, la madre de Norita le llevaba caldo de res y se aseguraba de que lo bebiera. Por supuesto que lo que milady necesita es una madre, estaba diciendo la señora Winter. Y para ser sincera con usted, señorita Combe, su señoría la ve muy poco. ¿Qué le pasó a su madre?, preguntó Norita. ¿La señorita Marsh no se lo contó?, le preguntó el ama de llaves. Fue algo muy triste. Milady murió en el parto. ¡Qué desgracia! Estuvo de acuerdo Norita. ¿Su señoría se afectó mucho? La señora Winter dudó un momento y pareció incómoda. Yo no debía estar hablando así, dijo ella, pero es mejor que usted conozca la verdad. Eso es lo que me gustaría saber, respondió Norita. Pues bien, su señoría era muy joven y también lo era su esposa. El matrimonio fue arreglado por sus padres. Ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocerse bien antes que los apresuraran a recorrer la senda nupcial. Y seguramente no fueron felices, comentó Norita. La señora Winter asintió. Ambos tenían intereses muy diferentes, y a menudo he pensado que fue el destino el que hizo que ella se fuera.